chicos. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien. Aquí, ok. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? A ver, darles la bienvenida a este tercer bimestre. Ya imagino y supongo que por ahí han estado revisando lo que es su material de trabajo, ¿no? Supongo que han estado observando, viendo los distintos temas en las distintas asignaturas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a enfrascarnos a lo que refiere el área en el aspecto literario. Ya es el bimestre anterior y habíamos estado trabajando en cuanto a ello. Entonces, vamos a seguir bajo esa línea, ¿ya? Para los que tal vez son nuevos, ¿no? Indicarles lo siguiente, y en realidad para todos, ¿no? Si es que en algún momento ingresan con un usuario distinto al propio, me lo hacen saber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las clases son participativas, así que desde ya les voy indicando que el salón está abierto a recibir opiniones, comentarios, tal vez, ¿no? En realidad respuestas también en base a lo que vamos conversando, porque en realidad hablar de literatura es eso, es conversar. Más que situarnos en un contexto histórico que es importante, más que tal vez recalcar o resaltar las características, obras y autores de las diferentes corrientes, también es el hecho de la opinión que ustedes tienen en cuanto a ello, ¿no? Porque al final la literatura también parte de eso, ¿no? Parte de una forma de expresión cultural que cada uno, cada persona tiene, ¿no? Y que influye lógicamente también en las composiciones o escritos que se suelen realizar, ¿no? Entonces, siéntanse en la libertad de hacerlo. Por ahí sí, tal vez no pueden activar los micrófonos, porque a veces pasa. Pueden hacer uso del chat de la reunión, ¿ya? Igual yo estoy al pendiente de ello para que pueda, pues, ¿no? Se pueda tener en cuenta la opinión también de ustedes. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta ello. ¿Está bien? Para que yo también al momento de pasar los puntos sumativos por participación tenga los datos correctos. ¿Ya? Por ahí, tal vez no es hoy día, tal vez en lo sucesivo vaya a pasar de que van a ingresar con un correo diferente. Entonces, para que me lo hagan saber. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Muy bien, chicos, este es su último bimestre ya. Están a un pasito pequeño nada más ya de culminar su formación. Y bueno, pues no, vamos a empezar. Hoy día nos toca revisar lo que es la parte del realismo, ¿no? Tal vez muchos ya por el propio nombre de esta corriente literaria nos podemos dar cuenta o podemos tener luces más o menos, ¿no? De qué es lo que hacía o qué es lo que buscaba esta literatura, ¿no? A qué se enfocaba, qué es lo que quería. Recuerdo que muchas veces menciono de que la literatura es una forma de conocer la cultura de sociedades que han sido o han estado antes que la nuestra, ¿no? Porque es un muy buen medio por el cual ustedes y todos en realidad podemos saber cuáles han sido esos problemas, cuáles han sido esas situaciones o cuál ha sido ese contexto en el que se han situado las personas de ese entonces. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Ya. Vamos a empezar. Para esto, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, aquí hay que observar bien la imagen y para luego poder dialogar respecto a las preguntas que tenemos ahí, ¿no? Miren, ¿qué podemos observar en ambas imágenes en realidad? En la que está al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Qué observamos? Cómo observan a la persona a través de una lupa, dando a entender que quien observa es una persona grande. Ya, muy bien, Corina. Muy bien. Y al otro lado estamos observando a un señor que de una u otra manera está haciendo apuntes. Ok, listo. ¿Y cuál es la actitud de la persona que está bajo la lupa? ¿Está cómodo? ¿Está feliz? Está temeroso.
Ok, está nervioso, muy bien, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta? Ustedes se han dado o recordarán cuando ustedes se ponen nerviosos por alguna situación, han escuchado esa expresión de sudé frío, porque automáticamente el cuerpo a modo de reacción empieza sentimos, ¿no? Tenemos esa sensación de que empezamos a sudar, ¿no? Y probablemente sea lo que estamos observando ahí. Muy bien. Ahora, la pregunta aquí para ustedes es, ustedes de manera personal, ¿qué tan observadores se consideran? ¿Se consideran que son de las personas que suelen observar todos los detalles o suelen ser aquellas personas que como que da igual, ¿no? Si vi, no vi, les preguntan, oye, ¿pero te fijaste? No, ni siquiera me percaté, dicen, ¿no? ¿Cómo se consideran ustedes, chicos? ¿Se consideran bien observadores o no? Ok, Lordani, está bien, hija, gracias por avisar. ¿Cómo se consideran? Esto es algo personal. Ustedes, porque ustedes se conocen. ¿Cómo se consideran? Observadores, nada observadores. Sara, buenos días, Sara. Buenos días con todos. Bueno, yo en lo personal sí me considero una persona observadora, al menos en la medida de lo que pueda percibir. Recordemos que, bueno, yo tengo discapacidad visual, entonces yo tiendo a fijarme en los otros detalles, más que nada en la cuestión de la voz, de la entonación, de la vocalización, y porque la voz y otros detalles, tanto verbales como no verbales, reflejan la intención y el estado de ánimo de una persona, quiera o no. También en lo que es más que nada mensajes de texto, observo mucho la forma en la que cada persona escribe y de acuerdo a eso se puede sacar algún tipo de deducción, digamos, si es alguien que está apurado o si tiene algún problema, o qué sé yo, pero sí, en realidad yo tiendo a prestar mucha atención y tanto a otras personas como a mí misma también, a lo que digo, a lo que como decimos, a esos pequeños detalles que para algunos pueden ser muy sutiles, sin embargo, con la atención necesaria se pueden develar mucha información sobre, más que nada sobre la condición o el estado de ánimo de una persona. Ujú. Muy bien, Sara. Y es cierto, ¿no? Lo que dice su compañera. Muchas veces hay personas que somos tal vez un poco más observadoras y sensibles en el sentido de que podemos percatarnos justamente esos detalles a través, como dice su compañera, del timbre de la voz, ¿no? O de ciertos detalles que son bastante, tal vez desapercibidos para muchos, pero que para las personas que sí tienen un poco más, son un poco más agudos en ese sentido, lo perciben inmediatamente, ¿no? Y justamente esto voy, no sé si ustedes lo han escuchado, ya Lordani me dice que ella es bien observadora, Heidi también me dice que también es muy observadora. Y justo a eso voy, lo que les voy a decir ahorita. Dicen, ¿no? Dicen, y acá también tengo caballeros y me van a confirmar o tal vez van a decirme eso es mentira, profesora. Dicen que la visión de la mujer es más panorámica, pero el del varón es más cerrada, es más estrecha. Es por eso que cuando ustedes sí se han percatado, cuando caminan por la calle y ven a alguien, ¿no? En el caso de las mujeres, que probablemente, no sé, se les haga conocida, un caballero, un varón, ¿no? Se les haga conocido, o dicen, oye, mira, esa persona es guapo, ¿no? Pero ustedes no, o las mujeres dicen, no tienen la necesidad de girar a voltearlo, perdón, a voltear a verlo, porque ya observaron por la misma vista panorámica todos los detalles que pudieron y continúan su paso. Pero en el caso de los varones, como es más estrecha la visión, ellos sí suelen con mayor frecuencia girarse nuevamente para observar bien a la persona a la cual pues no están observando.
Dicen eso y en algunos casos sí he podido darme cuenta, porque uno cuando camina por la calle, lógicamente vamos observando, ¿no? Los carros, vamos observando las personas, vamos observando muchas cosas. Y en esas observaciones es que yo personalmente sí me he podido percatar en algunos casos que en efecto pasa eso, ¿no? Y justo dicen, ¿no? El observar, el ser detalloso, el mirar tal vez cada punto, cada aspecto, cada rasgo. ¿Para qué nos sirve, chicos? ¿Será importante? ¿Tendrá algún valor? ¿O en realidad ser observador da lo mismo? Sara. En mi opinión, y aparte tanto en general como persona con discapacidad, ser una persona observadora es sumamente importante para todo en nuestra vida diaria, desde detectar falsificaciones o suplantaciones, quién sabe, cualquier tipo de fraude o algún acto que se quiera realizar en contra de una persona indirectamente, hasta poder fijarnos detalles tan sutiles que nos permitan averiguar más sobre esa persona o si está fingiendo, si realmente lo que habla es sincero o lo que escribe o lo que dice, dependiendo de lo que se esté observando. Y sí, tenemos que ser muy minuciosos tanto en lo que refiere a observar a las personas como observar las cosas. Por ejemplo, debemos ser cautelosos cuando leemos, por ejemplo, etiquetas de alimentos para observar y fijarnos, digamos, que no esté pronta su fecha de caducidad o que contengan ingredientes que no deseamos. Correcto, Sara. Y en realidad su compañera nos brinda ejemplos bastante prácticos, ¿ah? Y yo sé que aquí muchos han ido a la tienda a comprar leche, a comprar galletas, a comprar cereales, etcétera, y únicamente reciben el producto, lo pagan y se van, ¿no? Porque es propio tal vez de la rutina, de la costumbre, ¿no? Y no tenemos, o son muy pocos los que tenemos la tendencia a agarrar el yogur, la leche, el cereal, la galleta, etcétera, y mirar a ver cuándo vence, ¿no? Y eso es un ejemplo muy claro y muy propio de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántos aquí hacen eso? Considero que tal vez somos muy pocos, ya somos muy pocos, ¿por qué? Porque la mayoría suele hacer eso, ¿no? Compro, pago y me voy, porque a veces estamos con la hora, a veces, bueno, pues no, tal vez es lo último en lo que pensamos. O bueno, pues no dirán, ay, ¿qué me va a pasar si por ahí tal vez mi galleta venció el mes pasado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, ¿no? Y en realidad la observación parte o se relaciona, se vincula con, en realidad, todas las cosas que nosotros hacemos con nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Porque hasta para caminar uno tiene que fijarse dónde estás pisando. Por eso es que a veces otras personas que caminan sin ver por dónde pasan o pisan, es que terminan sufriendo accidentes, pues se terminan cayendo, se terminan tal vez por ahí golpeando o empiezan o sin querer golpean a otra persona, no se dieron cuenta, etc. Ahora, la pregunta 2 dice, este requisito, o sea, el de ser observadores, ¿con qué profesión se puede relacionar, chicos? ¿Con qué relación ustedes lo vincularían? ¿Con qué profesión? A ver, Sara. Yo en un principio de forma directa lo vincularía con profesiones como la psicología, que es la más cercana, ya que consta en analizar a los pacientes en tanto los gestos verbales como no verbales, escritos y en todos los medios de su comunicación. También pudiera ser con la profesión de la abogacía o todo lo relacionado a la cuestión policial y criminología para poder analizar no solo a los implicados, sino también las pruebas y todos los detalles sutiles que implican los casos. Ujú. Gracias, Sara. Claro, ¿no? Son profesiones que necesariamente necesitan una visión muy aguda, ¿no? Porque si por ahí se les escapa algún detalle, probablemente ahí estaba la respuesta. Correcto. Ahora, a ver, vamos a ver. Por acá también tengo, aparte de Sara, tengo a Cintia, tengo a Edinson, a Eric,
a Haida, a Heidi, a Lourdes, a Lordani, Patricio y Silvia. A ver, para ustedes también, chicos, ¿ya? ¿Ustedes consideran que el hecho de observar, ¿no? De analizar, tal vez también en algunos casos a través de la observación, es una forma de poder obtener nuevos conocimientos? ¿O sienten que en realidad simplemente es el acto o el hecho de observar y decir, oye, sí, mira, tiene esto, esto y listo? No trasciende. A ver, ¿será una nueva forma de producir conocimientos o consideran que no? La observación ayuda a adquirir nuevos conocimientos. ¿Qué opinan? A ver, por aquí. Mm, mm, mm. Cintia. A ver, Eric me dice, sí, a través de la observación se puede aprender. Ya, muy bien. Eric, ¿cuáles son tus apellidos? Solamente CR tengo aquí. Ok, gracias. A ver, Profesora, buenos días. Me había hola consultado Cintia. de Sí, que sí nos Cintia. ayuda bastante en parte de conocimiento también esos de ser observadora. Nos da detalles, nos brinda detalles para cualquier información que necesitemos. Ya, muy bien, Cintia, muchas gracias. Lourdes. Lourdes. Buenos días. Buenos días. Este requisito nos puede apoyar en la profesión. Más que nada sería importante en lo que es construcción civil para ver detalles, observar, poder realizar un buen plano, ¿no? Y por ende llegar a tener una buena construcción más adelante. Ujú. Ya, Lourdes, ¿cuál es tu apellido? Campos Mesa, Campos Mesa. Lourdes, ¿y Campos consideras que Mesa. observando podemos aprender algo nuevo o no? Aprendiendo, a ver, siendo observadores podemos aprender, claro, nuevas cosas, observando podemos conocer, ¿no? Descubrir y analizar y ponerlo en O práctica. Ponerlo en práctica. Ok, Lourdes. Sara nos dice, la observación nos permite aprender de forma teórica al reconocer, por ejemplo, palabras nuevas o acepciones distintas en un determinado texto, y también podemos obtener conocimiento práctico, más que nada asociado a las habilidades blandas, cocina y manualidades, a través del contacto directo con la actividad en cuestión y aprendiendo de otras personas que lo realicen. Por supuesto, a ustedes tal vez les ha pasado, a mí sí muchas veces, que observando, por ejemplo, cómo preparan algo que tal vez nunca he cocinado o nunca lo he hecho, observando cada paso, a ver qué hace, cómo lo hace, simplemente a través de la observación se queda en la mente y luego cuando nosotros nos toca replicarlo, también lo hacemos de manera correcta. Y efectivamente, ahí hay un claro ejemplo de que efectivamente, a través de la observación, también podemos adquirir nuevos conocimientos. Probablemente en el trabajo también ustedes cuando iniciaron fueron primerizos, novatos, cuando llegaron a su centro de labores, no conocían tal vez muy bien el manejo, ¿no? Cómo es que se realizaban las actividades dentro de, observaban, ¿no? A los que ya tal vez tenían más tiempo ahí o a los que eran, pues, ¿no? Los veteranos, vamos a decirlo así, y observaban, ¿no? A dónde entraban, cómo lo hacían, a ver cómo lo ordenaban, cómo ingresaban al sistema, ¿no? Dependiendo de la labor. Y cuando ya les dieron la orientación a ustedes, también influyó mucho lo que observaron. Y eso les dio la ventaja de aprender incluso muchísimo más rápido los demás procesos.
Efectivamente, entonces la observación juega un rol bastante importante. A ver, Eric, ¿qué nos dice? A través del de observar qué hace alguien o algo externo, podemos aplicarlo en nuestras propias vidas, habilidades de manera que comportamos. Correcto, con la observación aprendemos en todo momento, por supuesto. Y algo que nos dice Eric, y lo comparto también, es que con la observación también replicamos la conducta, ¿no? Es por eso que en el ámbito educativo, por ejemplo, para los pequeños, hay ciertos dibujos que en realidad no los recomiendan, ¿no? Porque los pequeños son como esponjitas, ¿no? Que ellos observan en los dibujitos o los personajes de los dibujos que ven comportamientos que luego van a influir en su conducta, ¿no? Justo por ahí en algún tiempo escuché, por ejemplo, ese dibujito de Pepa, me parece, ¿no? Que es una familia de cerditos. Uno de los hijos, me parece, que era una persona que hacía berrinches o pataletas cuando no conseguía o no le daban lo que quería. Y por eso, por ejemplo, es una de los dibujos que no se recomienda, porque los niños al ver esa actitud en algo que ellos están observando, porque recuerden que la televisión es un medio también donde el niño o todos podemos aprender cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Influye en la conducta. Entonces, efectivamente. Muy bien, chicos. ¿Para qué ha venido todo esto? Porque hoy día vamos a hablar, como ya les mencioné, sobre el realismo, ¿ya? Esta corriente literaria, ¿ya? Busca plasmar de manera directa, de manera objetiva, la situación o las situaciones de una sociedad tal cual se presenta. No buscan maquillar las cosas, no buscan pintar las cosas de una manera wow, sino que tratan de mostrarnos a través de las obras la situación social tal cual se presenta. ¿Ya? Es como si por aquí uno de ustedes, supongamos, a ver, ¿a quién tengo aquí? Supongamos Heidi quiere escribir una novela relacionada a este siglo del cual ella forma parte. Y ella, en su obra, plasma todas las situaciones políticas y sociales a las cuales nosotros estamos expuestos actualmente, las va a plasmar así, sin tapujos, ¿no? Está relacionado o esa obra en realidad tiene influencia del realismo. El propio nombre lo dice. Realismo viene de algo real, de la realidad, ¿no? Es como cuando aquí hablamos, por ejemplo, de la presidenta, vamos a suponer, ¿no? Pero no vamos pues o en este caso Heidi no va a decir o va a colocar que la presidenta del país, bueno, no sé, ¿no? Tal vez le va a atribuir cualidades que yendo a verdades tal vez no tiene, ¿no? Pero si por el contrario se enfoca en ello, y es más, dentro del realismo se busca plasmar mucho los vicios sociales, los vicios personales. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes saben que nuestra sociedad actual está llena de vicios y vicios que en realidad están siendo muy destructivos, ¿no? Por ejemplo, un claro problema que tenemos ahorita, ¿cuál es, chicos? A nivel nacional y que se está descontrolando y que lastimosamente las autoridades no están haciendo nada en base para solucionarlo. Correcto, Sara. La inseguridad ciudadana. ¿Y esa inseguridad ciudadana a dónde se está orientando? A las extorsiones. No, lastimosamente nuestro país ahorita es blanco de eso. Uy, nosotros si hablamos de esa realidad, vamos a nombrar un montón de casos, ¿no? Incluido lo que hace poco ha pasado de la minería en Patás, que muchos dicen que ha sido una cuestión de minería ilegal, pero otros dicen que en realidad ha sido una forma de demostrar que, me parece, pues no ha habido un pago de por medio, ¿no? No se sabe, no podemos tampoco decir, sí ha sido tal cosa, porque podemos y tenemos en realidad muchos caminos o fuentes de información de posibles situaciones ¿no? Entonces, las obras del realismo tienen las siguientes características. Uno, es un retrato verosímil de la realidad. ¿A qué se refiere? El realismo abarca, se enfoca en mostrar las cosas tal cual son. Pero tal vez por ahí
va a haber algún tema que va a ser bastante delicado de tocar o mencionar, y van a tratar de utilizar un poquito, solo un poquito, del 100%, el 2% será de un poquito de fantasía, pero solo un 2%, para que eso no sea tan crudo al momento de leerlo, sobre todo, ¿ya? Se opone al romanticismo. El romanticismo, recuerden, es una corriente que se enfoca mucho en los sentimientos de las personas. Ahí en el romanticismo vamos a ver que predomina los sentimientos sobre la razón, pero aquí es al revés. La razón va por encima de los sentimientos, ¿ya? Entonces se va a oponer, porque recuerden que parte del romanticismo es ese acto de crear poemas, ¿no? Que son muy propios de la imaginación, de la fantasía, etcétera, ¿no? Pero aquí no, rechazan eso. Se opone directamente a la literatura fantástica, correcto. La literatura fantástica es aquello donde vamos a encontrar seres, pues no, que tal vez tienen cualidades que definitivamente no son reales, tienen o se enfocan a situaciones que parten de una imaginación, etcétera, ¿no? Pero esto no. Aquí las cosas, vuelvo y repito, se presentan de una manera real, de una manera así, tal cual se presenta en la sociedad. ¿Qué vamos a encontrar en esta literatura? Vamos a encontrar que la descripción es minuciosa, es decir, todos los detalles se van a nombrar en las obras. ¿Qué detalles? Detalles de los problemas políticos, sociales, de los vicios de las personas de esta sociedad, de los vicios o males sociales también, políticos, etcétera, ¿no? Así lo van a plasmar a través de sus personajes, lo que se vive en ese entonces. ¿Ya? Y los personajes son los testigos de su época. ¿Ya? Entonces, el realismo es una corriente bastante interesante porque es una de las que nos muestran tal vez con mayor abertura el contexto en el cual, pues, ¿no? Se han estado desarrollando, cuál ha sido ese ámbito social que han tenido en esa época o en esos tiempos. ¿Ya? Vamos avanzando entonces. Dentro de esto tenemos a un autor bastante conocido que es León Tolstoy, ¿ya? León Tolstoy es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura rusa, pero también a nivel mundial, ¿ya? Él alcanza fama a través de tiene una trilogía que es que se llama Infancia, Adolescencia y Juventud, que es semi-autográfica. ¿Qué significa? Que en estas obras él plasma un poco de lo que ha sido su vida, ¿no? Es como por aquí alguien de ustedes decide escribir su obra, ¿no? Su vida. Pero obviamente no van a poner en su obra, a ver, ¿no? Pues supongamos, por ahí Sara quiere escribir su vida. No va a poner en su obra Sara y tal cual, ¿no? Sino que a su persona, que va a estar como parte o personaje principal le va a dar otro nombre, ¿no? Otro nombre. Y ese nombre es quien la va a representar a ella en la literatura, ¿ya? Ahora, dice un anarquista cristiano y pacifista. ¿Qué obras tiene León Tolstoy? Tiene Ana Karenina, La Guerra y la Paz, La Muerte de Iván Ilich y Resurrección. Son algunas, ¿correcto? No son todas. Entonces, para ir teniendo en cuenta eso, ¿ya? Ahora, ¿vamos a hablar hoy día de León Tolstoy? No. Hoy día vamos a conocer a otro autor y del cual vamos a revisar una de las obras que es bastante conocida y tal vez por ahí la han escuchado o lo han leído. Hoy día vamos a hablar de este autor que tenemos en pantalla que se llama Fyodor Dostoyevsky. ¿Ya? Él también es ruso, él nació también en Moscú. A sus 18 años muere su papá, ¿no? Quien fue torturado y también asesinado, y lo tenemos por un grupo de campesinos, ¿ya? Entonces, tiene múltiples obras, por supuesto, tenemos Al Idiota, El Jugador, Los Hermanos Karamazov, son algunas, ojo, tal vez podríamos decir que las más representativas, ¿ya?
Y hoy día vamos a revisar una de sus obras póstumas, que es Crimen y Castigo, ¿ya? Tal vez el nombre les suena, como les decía, tal vez lo han leído, o tal vez algún fragmento o han escuchado algo, etcétera, ¿ya? Esta novela ya pertenece al género narrativo. Fue publicado en 1866. ¿Qué tema se desarrolla? ¿Qué tema se trabaja? El conflicto ético entre una sociedad intelectual y una cristiana. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Está dividido por 6 partes y tiene un epílogo. Dice, y está escrito en tercera persona. ¿Qué personajes yo tengo dentro de esa novela? Ahí lo tenemos. Tenemos a Rodión, a Dunia, a Liona, Sonia, Porfirio, Marmeladov, Razumihin y Pulqueria. Nombres bastante extraños, tal vez, ¿no? Pero que, como recuerden, es ruso, parte de ahí. ¿Ya? A ver, vamos a hablar un poquito de esto entonces. Crimen y Castigo. Esta novela empieza cuando Rodión es un estudiante, ya es un estudiante universitario, pero que no tiene los suficientes recursos para continuar con sus estudios. Y por tanto tiene que decidir o decide dejar sus estudios o ponerle una pausa, abandonarlos, ¿ya? Debido a esa decisión, él sale a caminar, ¿no? A pensar las cosas, y en ese acto se le viene una idea a la cabeza que hace que él se obsesione, ¿ya? Pero pese a tener esa idea en la cabeza, no sabe cómo concretarla, ¿no? Pero está ahí. Tal vez a muchos os ha pasado que cuando algo se nos mete en la cabeza, le damos vueltas y vueltas y vueltas para saber o conocer cómo puedo yo, ¿no? Entonces, Rodión está con eso, ¿no? Dando vueltas en su cabecita eso. Ahora, como Rodión no tiene dinero, pero necesita el dinero porque obviamente ustedes saben que es un sustento de vida, va a visitar a una usurera, ¿ya? Por lo tanto, va y visita a Aliona. Aliona es una prestamista, ¿ya? Que suele, pues, en este caso, trabajar de esa manera, ¿no? A través de préstamos de dinero. Rodión va a su casa de esta usurera y se empieza a percatar y empieza a observar qué tiene ella en su casa. No observa cada objeto, cada rincón, mientras Aliona va a sacar el dinero, porque obviamente como es una usurera, no es que haya préstame tanto y así nada más, ¿no? Siempre es con algo de por medio. En este caso, Rodión empeña su reloj, ¿no? Entonces va para que le dé el dinero, se pone a observar el espacio, ¿no? Y luego se retira, ¿no? Pero cuando sale de Aliona, de la casa de Aliona, antes de llegar a su propia casa también, primero va por una taberna, ¿ya? Va a tomarse algo. Y ahí va a conocer a Mermaladov. Y ahí es un amigo que lo conoce en esas tabernas y con el cual empieza a conversar, empieza a dialogar, empiezan a contarse su vida mutuamente, ¿ya? Y es aquí donde este amigo que él conoce le cuenta, pues, ¿no? Que está viviendo en la miseria, que no tiene que darle a su esposa, a sus hijos, y que se siente mal por eso, ¿no? Porque él prácticamente por su dependencia al alcohol es el que ha llevado a la ruina a su familia, ¿no? Y también le confiesa que para intentar salvar justamente a su esposa y a sus hijas de esa indigencia, de esa pobreza, es que a su hija mayor la prostituye, ¿no? Entonces, pero pese a, no puede él dejar de tomar, no sigue, porque recuerden, y aquí al final vamos a discutir esto, ¿ya?
Pese a eso, él sigue tomando alcohol, sigue en su rutina de ir a tabernas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente el camino, la solución en este caso que han tenido es prostituir a su hija mayor. ¿Cómo se llama la hija mayor? Ahorita vamos a saber. Entonces, después de que Rodion Raskolnikov escucha esta conversación o esto que él se le cuenta, que su amigo Mermeladov le cuenta, decide conocer y visitar la casa de él y la familia de su amigo. Aquí conoce a esta hija mayor que es prostituida. Esta hija se llama Sonia, ¿ya? Y ella juega un rol bastante importante en el trayecto de la novela. ¿Por qué? ¿No? Ahorita lo vamos a saber. Bueno, Raskolnikov conoce a las hijas y a Sonia, a su esposa, en fin, ¿no? Después de esto, ya ahora sí va a su casa para que descanse y en ese trayecto llega a casa y él recibe una carta. En esta carta, su mamá, ¿ya? Le cuenta que la han despedido de su trabajo, ¿ya? Y a la hija, o sea, su hermana también de Rodion, por una serie de mentiras, ¿no? Entonces, para poder darle solución a ese problema de desempleo que ellos han tenido, es que ella decide que su hermana, o sea, la madre decide que su propia hija se comprometa con un hombre adinerado, ¿no? Entonces, aquí Rodion se entera que su hermana, en efecto, había aceptado esa propuesta de matrimonio, pero no por amor, sino porque era el único camino de salvar a la familia, vamos a decirlo así, ¿no? Se sacrifica, la hermana se llama Dunia, ¿ya? Dunia se sacrifica o es un sacrificio el que va a hacer porque se va a casar con esta persona por el dinero, por salvar la economía más no pues porque realmente sienta que es la persona que quiere, ¿no? Por tal motivo, Rodion rechaza rotundamente ese matrimonio. Lo rechaza porque él no acepta que su hermana haga eso, ¿ya? Entonces, pese a que ya el compromiso estaba aceptado, él va a hacer hasta lo imposible por tratar de impedirlo, ¿ya? Entonces, tiene ahí otro problema más, ¿no? Primer problema, que se fue de la universidad o, bueno, pues tuvo que abandonarlo por falta de dinero. Segundo problema, el matrimonio de su hermana, que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, todo esto influye en él porque es tanto su desespero por todas las cosas que le están pasando que decide poner en marcha la idea que a un principio les comenté, ¿no? ¿Qué idea? Cuando les dije que algo se le vino a la mente y le daba vueltas y vueltas. Entonces, ahora vamos a saber qué fue esa idea que él tuvo, ¿ya? Esa idea fue matar y robar la casa de Aliona. ¿Quién es Aliona? La usurera, ¿ya? Y lo hace así. Va a la casa de Aliona y la mata, ¿ya? La mata y cuando él lleva a cabo este plan, para mala suerte suya, llega la hermana de esta usurera. Entonces, ustedes saben que, bueno, ¿no? Esa hermana vio el acto en sí y Rodion se da cuenta de eso. Y lógicamente no puede haber testigos de la situación y también mata a la hermana de la usurera, ¿ya? Comete o realiza la idea que en un principio tuvo y se va. Ustedes dirán, ¿quedó ahí? No quedó ahí. ¿Por qué? Porque a través o a raíz de esto, como consecuencia de este acto violento, Rodion empieza a enfermarse, ¿ya? Cae enfermo, ¿por qué? Porque esta situación lo altera, ¿ya? Y empieza a delirar, ¿no? Pasa días con fiebre y empieza a delirar en esos momentos. Entonces, cuando él por fin reacciona, vuelve en sí, ¿ya? Le dan la noticia de que ha sido llamado a declarar por la policía. Entonces, él aquí entra en crisis, ¿no? Porque él dice, Dios, ya me descubrieron,
ya saben que he sido yo el que ha hecho esto, ¿no? Pero de ahí sí se llega a presentar a la comisaría, sí se presentan ante los policías, y ahí se da cuenta de que ellos en realidad no saben nada, mucho menos que él ha sido ¿cómo decirlo?, el autor de ese crimen, ¿ya? Entonces se da cuenta de que, bueno, nadie sabe, o bueno, no, los policías no sospechan, le hacen una serie de preguntas y se regresa a su casa, ¿no? Entonces, a raíz de este choque de emoción que tuvo, vuelve a entrar en crisis otra vez. Vuelve a enfermarse y vuelve a tener momentos donde delira, ¿no? Entonces, las personas que son cercanas a él tratan de ayudarlo, tratan de saber qué es lo que pasa con él o qué es eso que lo está haciendo sentirse así, ¿no? Entonces, Razumihin es un amigo que él tuvo o hizo en la universidad y es quien justamente se encarga de cuidarlo durante estos periodos de crisis que tenía Rodión. Para esto, para su mejora, recuperación, su madre le envía dinero a Rodión para sus medicinas, para su tratamiento, ¿no? Para que puedan curarlo o aliviar. Entonces, cuando estamos todo en este proceso, empieza a sonar mucho más fuerte el asesinato de la usurera, ¿no? Y esto hace que Rodión se ponga nervioso cuando escucha esto. No sabe qué hacer, no sabe dónde mirar, no sabe cómo ponerse. Y eso lógicamente hace que cause cierto tipo de extrañeza en las personas que lo rodean, ¿no? Porque no se explican por qué se pone tan nervioso. Entonces, su madre y su hermana van a verlo, ¿no? Van porque vivían en ciudades diferentes, van de visita y es aquí el punto de quiebre, porque Rodión al ver a su madre y a su hermana, entra en una crisis mucho más fuerte, ¿no? Las ve, las mira y vuelve a dormirse y a delirar, ¿ya? Entonces, su hermana y su mamá al llegar a la casa de Rodión, genera un conflicto más en la vida de este personaje. ¿Cuál es ese conflicto? El hecho de que hay una pelea entre que no quiere que se case su hermana, no lo rechaza rotundamente, ¿ya? Entonces, aquí se produce una treta, ¿no? Una discusión, una gresca. No saben, Rodión está mal por lo que ya sabemos y aparte también empieza a tener problemas por su hermano. Entonces, ese mismo día, Rodión recibe la visita de un viejo conocido, ¿ya? Que fue el antiguo dueño de su hermana Dunia, ¿no? Entonces, los dos, Raskolnikov con este otro personaje, ambos rechazan y no están de acuerdo con que Dunia se case con su prometido, ¿no? Y llegan a un acuerdo de que lo van a impedir a toda costa. Entonces, bueno, ¿no? Se van dando problemas familiares, está la disputa del compromiso, el rechazo del hermano, el problema de dinero, el problema, todos los problemas familiares que se desarrollan, ¿no? Por un lado, y por el otro, Raskolnikov o Rodión empieza a tener esa necesidad y esa obsesión de que no sepan que él ha sido el asesino de la usurera y de la hermana de la usurera, ¿no? Se obsesiona con eso, ¿por qué? Porque los policías ya empiezan a sospechar que se podría tratar de él, que él en realidad ha sido el que ha realizado todo este acto criminal, ¿no? Y empiezan a trabajarlo psicológicamente, ¿no? Empiezan a hacerle juegos psicológicos con la intención de descubrir su culpabilidad y reconocer que efectivamente ha sido él el que ha realizado ese crimen. Entonces, ustedes dirán, ¿no? Entonces Raskolnikov se dejó. No. Intentó hasta el final luchar por mantenerse sereno, tranquilo, ¿no? Controlar la situación,
como quien dice, ¿no? El que nada debe, nada teme, ¿no? Trató de mostrarse de esa manera. Sin embargo, tuvo él un desfogue. Y ese desfogue fue contarle a Sonia lo que había hecho, ¿no? Entonces, le cuenta a Sonia el crimen que había cometido. Ya recuerden que Sonia es la hija mayor de Mermeladov, su amigo, y es la que prostituyen. A ella le cuenta lo que había hecho. Y Sonia, lejos de recriminarlo, lejos de culparlo, lo entiende, trata de hablar con él y le dice, ¿no? Que ella lo va a acompañar para que él pueda, pues, entregarse a las autoridades, ¿no? Sin embargo, el antiguo empleado, que era de su hermana Dunia, escucha esa conversación y se entera de lo que había hecho su hermano. Y utiliza esa información para chantajear a Dunia y hacer de que ésta esté con él, ¿no? Entonces, como ya la situación se sale de control, como ya no solamente Sonia, sino también el ex jefe de su hermana y ahora su hermana, los que saben qué había hecho Rodión, es que él decide confesar su crimen, ¿no? Va a las autoridades, confiesa lo que ha hecho, pero en realidad no se siente culpable, no siente cargo de conciencia, siente que lo que ha hecho es, bueno, pues no, algo que se debió hacer y listo. Lo castigan, lógicamente, lo condenan, va a hacer en este caso trabajos forzados. Y en este acto o hecho de, es lo que Rodión recién se siente listo y preparado para poder ahora sí volver a confesar lo que ha hecho, pero ahora sí con arrepentimiento. Ahora sí se siente culpable de lo que hizo y de esta manera, al confesar ello nuevamente, construye lo que es, pues, ¿no? Su redención, ¿no? Su camino de salvación, vamos a decirlo así. Entonces, y ahí termina la novela. Miren, a lo largo de la narración, ¿qué vicios sociales hemos encontrado? Por ejemplo, ¿qué vicios sociales han identificado ustedes? O políticos, o personales también, en los personajes, por ejemplo. ¿Qué vicios sociales se presentan? Sara. Aquí principalmente se puede apreciar el alcoholismo como un problema social general, a gran escala, el cual genera un círculo vicioso en torno a los personajes, lo cual les dificulta salir de los problemas económicos. También Claro, un Sara. vicio que más que vicio se pudiera considerar un último recurso en general es que todos los personajes están recurriendo a acciones extremas con tal de conseguir dinero. Es decir, que la situación económica está tan difícil en la que ellos tienen que recurrir a, en el caso del personaje principal, cometer un asesinato o del personaje secundario, tener que vender prácticamente a su hija o en el caso de la mamá del personaje, tener que casar a su hija a la fuerza con un militar adinerado. O sea, tratar de hacer lo imposible, por decirlo así, con tal de estabilizar la situación económica de las familias. Correcto, Sara. Y es cierto, ¿no? Todos los conflictos giran en torno a algo monetario. Y efectivamente, por ejemplo, en Mermeladov se evidencia pues un vicio social que es el alcoholismo, ¿no? Y bastante reflejado. Y ya una persona que es considerada alcohólica, lógicamente va a realizar acciones que no son buenas. Muchos de nosotros, y esa es una realidad incluso vigente hasta la actualidad, tal vez tenemos vecinos, amigos, conocidos, familiares, que ya son diagnosticados con alcoholismo. ¿Y eso qué hace? ¿No? A manera personal, por ejemplo, ¿no? Yo he visto que suelen incluso tomar las cosas de casa y venderlas, sin pensar
en su familia. ¿Por qué? Porque hay algo que lo motiva, que es el hecho de consumir o no pueden vivir sin alcohol. Perfecto. Vemos el vicio o el tema de la prostitución también, que es el resultado de un padre alcohólico que lejos de ver en él la solución, busca solucionar ese problema de dinero a través de la hija. Perfecto. Efectivamente, el matrimonio forzado que está haciendo que la mamá de Dunia haga al casarla con otra persona que tiene dinero. Miren, entonces, es una sociedad, ahí nos podemos dar cuenta, porque saber que es una obra realista de esta época, nos vamos a dar cuenta que en efecto, ¿no? El contexto o marco social en el cual se desarrolla esta obra abarca muchos vicios sociales, ¿no? Y las personas que, tal vez de esta sociedad, pues son así, ¿no? Tienen rasgos de alcoholismo, son personas que se dedican a prostituirse, son personas también que viven de otras. En el caso de Aliona, que es una usurera, y ustedes saben que los usureros, que actualmente nosotros conocemos como prestamistas, en algunos o en muchos casos, ¿no? Son personas que en realidad incluso lastiman, ¿no? Por dineros o por un dinero que ha sido prestado, ¿no? ¿Cuántos casos de violencia no hemos escuchado por prestamistas o por métodos de pago que incluso me parece que son con colombianos o venezolanos, ¿no? Que han salido y han lastimado a personas que se han prestado dinero de ellos? En realidad nos marca un contexto bastante dañado, porque todos los personajes tienen algo o hacen algo que no es dable, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de ello. Ahora, con por ahí, o de esta obra, eso es lo que se vincula, ¿no? De que no hay crimen perfecto. ¿Por qué? Porque fácilmente, en realidad, si Raskolnikov no se hubiese puesto tan evidente, nervioso, delirante, etcétera, probablemente nunca hubiesen encontrado al que ha hecho o cometido los crímenes de la usurera y de la hermana, ¿no? Pero fue su misma conciencia lo que hizo lo puso en evidencia, ¿no? Pero vamos también a la parte final, ¿no? Porque él va y declara y dice, oye, ¿sabes qué? Yo lo hice, ¿no? Empieza a hacer su declaración. Pero vamos a que en el primer momento, la primera declaración que hizo, él no se sentía culpable, ¿no? No se sentía culpable, no se sentía mal, no tenía ese arrepentimiento de decir, sí, lo siento, no debía hacerlo, me siento mal. No, fue como si hubiese matado una mosca, ¿no? Porque uno mata una mosca, bueno, pues lo maté, ¿no? Porque estaba fastidiando, incluso decimos, ¿no? Pero ahí, y en un principio fue eso. Fue un acto bastante insensible de, sí, la maté, lo hice así, listo. Pero ya también vemos una especie de transformación, vamos a decirlo así, porque esta persona, después ¿no? De hacer los trabajos forzados, de cumplir su castigo, vuelve a declarar, con la diferencia de que en esta segunda declaración ya presenta ese cargo de conciencia, ¿no? Ese cargo de decir, sí, yo lo hice, pero me arrepiento, no debía hacerlo. Ese acto de sentirse mal porque sabe que no ha sido correcto lo que ha realizado. ¿Listo? Entonces ahí podemos darnos cuenta, ¿no? De dos posturas, es el mismo personaje, pero son dos situaciones diferentes y vemos una mejora, vamos a llamarlo así para entenderlo, en la segunda, ¿no? Entonces, mire, esta obra marca mucho eso. Conflicto ético, por supuesto, porque ustedes recordarán que la ética es las conductas personales, ¿no? Que van a reflejarse ya en las relaciones sociales, que es la moral. Pero vemos ese conflicto ético de yo lo hice, pero no lo dije. Y yo lo hice, pero no me siento mal, ¿no? Yo lo hice, pero estoy tranquilo. O yo lo hice, pero mira, físicamente tengo crisis emocionales, tengo delirios de sueño, tengo vigilia, ¿no? Entonces, ya son reacciones que se vinculan con acciones que realiza
el personaje. Muy bien, chicos, ¿dudas, preguntas o consultas o algo tal vez que quieran agregar? Nada, ya. Para terminar, entonces, vamos a ver aquí. Dentro de esta novela se desarrolla la teoría del superhombre, ¿ya? Esta teoría fue planteada por Nietzsche, ¿ya? En esta teoría se menciona de que nosotros, los seres humanos, estamos atrapados en una moral débil. Recuerden que la moral son las acciones que realizamos con los otros individuos dentro de una sociedad y son lo que nos permite convivir de manera adecuada, ¿ya? Pero nuestra moral es muy débil, dice, ¿no? Según Nietzsche, el ser humano es una sombra de lo que podría llegar a ser. Tenemos una mentalidad de borregos que siguen los dictados de las masas y que no somos conscientes de la propia. Y eso se evidencia en el sentido de que a veces las personas, en la mayoría de casos, suelen seguir lo que los otros hacen o dicen, mas no hacen lo que realmente ellos consideran correcto, ¿no? A veces, y tal vez en algún momento nos ha pasado en que porque alguien lo dijo o alguien lo hizo y tal vez nos sentimos forzados a hacerlo, lo hacemos, ¿no? Y los jóvenes, a veces tienen aquí hijos jóvenes, hermanos jóvenes, señoritas, que son incluso el claro ejemplo de que siguen patrones sociales por moda o por miedo a rechazo, ¿no? Ah, no, es que ellos lo hicieron y si yo no lo hacía me estaban insultando o me iban a insultar o me iban a dejar de hablar o etcétera, ¿no? Entonces, se plantea, por supuesto, ¿no? Y es una de las teorías que se desarrolla dentro de porque muestra una realidad del hombre que es bastante marcada y que se abarca, se desarrolla, se vincula justamente, pues, ¿no? Con lo visto el día de hoy. Muy bien, chicos. ¿Por ahí algo adicional tal vez que quieran añadir o alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ninguna? ¿Ninguna, chicos? Listo, si no es así, bueno, desearles un feliz Día de la Madre a cada uno de ustedes. Cuídense bastante, pásenla bonito, coman muy bien y continúen con sus clases. Ya nos vamos a estar encontrando el próximo domingo, chicos. Que tengan un bonito domingo ya en el calor del hogar también. Cuídense, chicos, buenos días.